El comandante Trellis, del Cuerpo de Supervivencia Galáctica, se situó al frente de la sala de reuniones, gesticulando con sus cuatro brazos ante la pantalla holográfica, con el tipo de entusiasmo que suele reservarse a los directores de funerarias. Su especie, los metodianos, era conocida en toda la galaxia por dos cosas: su impecable capacidad de organización y su total incapacidad para comprender el concepto de improvisación. «Atención, cadetes», anunció Trellis, con una voz que transmitía la importancia de alguien a punto de explicar algo muy importante por novena vez. En exactamente 6 horas estándar, serán enviados al mundo de la muerte capa 7 para su examen final de supervivencia. La sala llena de alienígenas se movió nerviosamente. Estaban los Churik, la especie insectoide que trataba cada problema como una ecuación matemática. Estaban los Lumix, seres cristalinos que podían realizar la fotosíntesis, pero que de alguna manera aún se las arreglaban para darle demasiadas vueltas al almuerzo. Y luego, en la esquina trasera, con un aire notablemente despreocupado, estaba Jake Winters, el humano. Trellis tocó su tableta de datos y el holograma explotó en una vertiginosa variedad de equipos. El kit de supervivencia reglamentario contiene 47 artículos esenciales, cada uno de ellos probado y aprobado por el Comité de Seguridad Galáctica. Tras más de 3 siglos de rigurosa evaluación, comenzó a enumerarlos con la pasión de alguien que lee el código tributario. Elemento 1, analizador atmosférico. Elemento 2, generador de refugio multiespectro. Elemento 3, dispensador de pasta nutritiva, tipo 7. Elemento 4, baliza de emergencia con comunicador de entrelazamiento cuántico. Jake levantó la mano. Los ojos principales de Trellis se entrecerraron. Sí, cadete Winters, una pregunta rápida. ¿Alguna de estas 47 cosas incluye una forma de, ya sabes, hacer cosas, o todo es solo pitidos y análisis? Un Churik llamado Tic Tic chirrió con desaprobación. El equipo está diseñado para maximizar las probabilidades de supervivencia. Humano. Seguir el protocolo garantiza una tasa de éxito del 94,6%. Claro, claro, asintió Jake. Y el otro 5% son pérdidas aceptables, dijo Trellis con tono seco. Jake se recostó en su silla. Genial. Solo quería aclarar que tu sofisticado equipo a veces sigue matando gente. La unidad traductora de Trellis emitió un sonido que probablemente era el equivalente alienígena a un profundo suspiro. El equipo proporciona todo lo necesario para la supervivencia en un entorno hostil. A diferencia de los métodos primitivos de tu especie, hemos evolucionado más allá de la improvisación rudimentaria. Sí, sobre eso. Jake se levantó y toda la sala se fijó en que llevaba exactamente un objeto. Un gran cuchillo de caza en una funda de cuero gastada, sujétala a su cinturón. Eso era todo. Sin mochila, sin arnés de equipo, solo un cuchillo y el tipo de confianza que ponía nerviosos a los inspectores de seguridad. A Trellis se le cayeron literalmente las mandíbulas. Cadete Winters, ¿dónde está su kit de supervivencia? Jake acarició el cuchillo que llevaba ahí mismo. Eso es una pieza de metal afilada, pero es una pieza de metal afilada muy buena. Las normas lo establecen explícitamente. He leído las normas, interrumpió Jake. Las 63 páginas, muy detenidamente. Me encantaron las notas al pie. Pero aquí está la cuestión, comandante. Mi especie sobrevivió a glaciaciones, depredadores del tamaño de su nave, enfermedades, hambrunas y a sus propios congéneres durante unos 300.000 años antes de inventar el analizador atmosférico. Creo que podré pasar una semana en un planeta selvático con mi cuchillo. La piel de Trellis cambió a lo que su especie mostraba cuando experimentaba una profunda incredulidad. Esto es inaceptable. ¿Llevarás el equipo estándar o suspenderás este examen? Jake sonrió. Estoy bastante seguro de que la norma real dice que tengo que sobrevivir durante 7 días y volver al punto de extracción. No dice nada sobre cómo hacerlo. Un Lumix llamado Prism intervino, con una voz como el viento a través de cuevas de cristal. Comandante, tal vez el humano tenga razón. Las normas se centran en el resultado más que en la metodología.
Trellis parecía estar contemplando la posibilidad de jubilarse. Está bien, está bien. Cuando te devore un Kappa 7 Ridge Prowler, no esperes una extracción temprana. Firmaste la renuncia. Ni se me ocurriría, dijo Jake alegremente. Además, lo tengo todo planeado. Paso 1. No morir. Paso 2. Repetir el paso 1 durante 7 días. Paso 3. Obtener mi nota de aprobado. Tu exceso de confianza será tu perdición, humano. Jake se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Oiga, comandante, una pregunta rápida. ¿Cuántos de esos 47 artículos funcionan con pilas? 32 de ellos. ¿Y cuántas pilas de repuesto se incluyen? Trellis consultó su blog de notas. Cada artículo incluye una pila estándar con una autonomía aproximada de 48 horas de uso continuo. Entonces, el tercer día, cuando la mitad de tu equipo deje de funcionar, ¿qué vas a hacer? Pedirle amablemente al mundo de la muerte que se tome un descanso mientras esperas el rescate. La sala se quedó en silencio. Jake golpeó su cuchillo. Esto no necesita pilas, comandante. Nos vemos al otro lado. Cuando el humano se marchó, Trellis se volvió hacia los cadetes que quedaban, decidido a restablecer el orden. Aprenderá. Siempre aprenden. Kappa 7 no perdona la arrogancia, pero en lo más profundo de su cerebro secundario, el que los metodistas utilizaban para los pensamientos incómodos que no querían reconocer, Trellis sintió una pequeña semilla de duda. Los humanos habían sobrevivido en un mundo mortal durante toda su historia evolutiva. La Tierra no era un campo de entrenamiento, era su hogar. Las cápsulas de descenso atravesaron la atmósfera de Kappa 7 como meteoritos con trastornos de ansiedad. Dentro de la cápsula 7, Jay comprobó su cuchillo una vez más, se aseguró de que estuviera bien sujeto y luego hizo lo que los humanos hacen mejor cuando caen hacia un planeta alienígena hostil. Se echó una siesta. En la cápsula 3 Tick estaba realizando diagnósticos previos al aterrizaje en las 47 piezas de equipo simultáneamente. Sus ojos compuestos parpadeaban entre 17 lecturas diferentes. El analizador atmosférico funcionaba a niveles óptimos. El generador del refugio nominal. El dispensador de pasta nutritiva mostraba verde en todas las métricas. En la cápsula 5, Prism meditaba. Su cuerpo cristalino refractaba las luces interiores de la cápsula en pequeños arcoíris, tratando de alcanzar la claridad mental que su especie requería antes de situaciones estresantes. No estaba funcionando. No dejaban de pensar en lo que el humano había dicho sobre las baterías. A bordo de la estación de monitoreo orbital, el comandante Trellis observaba la telemetría de las cápsulas con los 4 brazos cruzados. Todas las cápsulas se acercan a la zona de aterrizaje. Prepárense para el patrón de dispersión Sigma 7. Su asistente, un joven emtodiano llamado Calix, echó un vistazo a las lecturas biológicas del humano. Señor, la frecuencia cardíaca del cadete Winters es notablemente baja. Quizás su equipo no funciona bien. No tiene equipo, murmuró Trellis. Probablemente esté inconsciente por el miedo. En realidad, señor, su patrón respiratorio sugiere que está dormido. El traductor de Trellis volvió a emitir ese sonido de suspiro. Las cápsulas impactaron contra el dosel de la selva a intervalos calculados con precisión. Los propulsores retrógrados se encendieron para frenar su descenso. Aterrizaron con la suave elegancia de huevos metálicos de 3 toneladas que intentaban no romperse. Las escotillas se abrieron con un silbido y los cadetes salieron a Kappa 7. La selva era exactamente como la describían, agresivamente viva. El aire era tan denso que se podía masticar. Todo era o bien colores vivos que gritaban, «Soy venenoso», o bien colores oscuros que gritaban, «Me como cosas venenosas». Los sonidos eran una sinfonía de criaturas que probablemente no habían recibido el memorándum sobre la cadena alimentaria y su cima. Tick desplegó inmediatamente su analizador atmosférico. Contenido de oxígeno, 21%, humedad, 93%, detección de 742 toxinas potenciales en la flora local. Recomendación, permanecer en la zona de aterrizaje despejada y establecer un perímetro de refugio.
La cápsula de Prism había aterrizado cerca de un arroyo que parecía hermoso y que probablemente contenía algo que los disolvería. Comenzaron a desempacar su equipo con metódico cuidado. Cada artículo se colocó exactamente según el manual. La cápsula de Jake se estrelló contra el dosel y aterrizó en un pequeño claro. Abrió la escotilla, salió, respiró profundamente el aire pantanoso y sonrió. Esto es lo que yo digo. Huele como acampar en Luisiana con un toque extra de asesinato. Miró a su alrededor, orientándose en unos 3 segundos, y luego comenzó a caminar hacia un terreno más elevado. Su cuchillo permaneció enfundado. Aún no lo necesitaba. De vuelta en órbita, Trellis se inclinó hacia sus pantallas de monitorización. El cadete Winters se está desviando del protocolo estándar. Debería estar estableciendo un perímetro y realizando un análisis del entorno. Señor, parece que está observando las plantas. Jake estaba, efectivamente, observando las plantas. En concreto, estaba observando una enredadera de tallos gruesos y hojas anchas que parecía estar desprendiendo agua en lugar de absorberla. No lo suficiente como para derretirte al instante, pero sí lo suficiente como para que quedarse parado bajo ellas durante una hora fuera una muy mala idea. En su zona, los protocolos de tic-tics se activaron inmediatamente. Se detectó precipitación de emergencia, desplegando refugio reglamentario. Pulsó un botón en su generador de refugio multiespectro. Un campo de fuerza brilló y cobró vida, creando una cúpula perfecta a su alrededor. En el interior, estaba seco, a salvo y confiado en la superioridad de un equipo adecuado. Prism también activó su unidad de refugio, aunque les llevó 90 segundos más, porque estaban ordenando alfabéticamente sus suministros. Jake miró al cielo, dejó que una gota le cayera en la cara y se humedeció los labios. Sí, ácida, quizás pH 5. No estaba mal. Corrió hacia la enredadera que había visto antes, cortó varias de las hojas anchas con su cuchillo nada más sacarlo y empezó a entrelazarlas. Sus manos se movían rápido, memoria muscular de una infancia pasada en todas las preguntas de Bunley. Boy Scouts y una adolescencia dedicada a molestar a los instructores de supervivencia. 3 minutos más tarde, tenía un poncho rudimentario hecho de hojas superpuestas, cuyo recubrimiento ceroso repelía la lluvia ácida como si nada. Encontró un saliente en una formación rocosa, se instaló y observó cómo caía la lluvia. Trellis miró su pantalla en silencio. Señor. Call se aventuró con cautela. ¿Ha fabricado ropa con la flora local? Sí, señor. En 3 minutos. Sí, señor. Sin analizarlo al principio, el humano parece haber determinado sus propiedades mediante la observación y una evaluación táctil básica. El cerebro primario y el cerebro secundario de Trellis estaban ahora manteniendo una acalorada discusión. Comience la supervisión continua del cadete Winters. Quiero saber cada una de las normas que incumple. Será un excelente caso de estudio sobre por qué existen los protocolos. Pero su unidad traductora volvió a emitir ese sonido de suspiro. El primer día apenas había comenzado y el humano ni siquiera había sudado. A las 6 horas, los demás cadetes habían transformado sus zonas de aterrizaje en fortalezas en miniatura de cumplimiento de las normas. El campamento de TIC parecía una instalación militar diseñada por alguien a quien le encantaban los ángulos rectos. Su generador de refugio zumbaba tranquilamente en el centro, rodeado de estaciones de equipo perfectamente organizadas. Incluso había creado un perímetro marcado con microbalizas que le alertaban de cualquier forma de vida que se acercara y pesara más de 5 kilogramos. Prism había creado lo que solo podía describirse como un jardín de meditación cristalino, con características de supervivencia. Todo estaba dispuesto según algún complejo principio geométrico que probablemente tenía sentido para las formas de vida basadas en el silicio, pero que para todos los demás parecía arte abstracto. Jake había construido un cobertizo. Eso era todo. Un simple cobertizo hecho con ramas, hojas y cuerdas de liana que él mismo había trenzado. Le llevó unos 20 minutos. El resto del tiempo lo había dedicado a explorar, conocer el terreno y encontrar un arroyo que no pareciera querer matarlo. El agua era clara, rápida y fría.
La probó con cuidado. Primero solo un pequeño sorbo y luego esperó. No sintió ninguna sensación de ardor ni un extraño entumecimiento. Bastante bien. Llenó un segmento hueco de una planta parecida al bambú que había encontrado y regresó al campamento. En órbita, Trellis tomaba notas. Muchas notas. Hora 7. El humano sigue ignorando los protocolos básicos de descontaminación. Consumo de agua de fuente no probada. Tiempo estimado hasta la enfermedad, de 4 a 6 horas. Cole estaba mirando otra pantalla. Señor, el dispensador de pasta nutritiva del cadete Tic-Tic parece estar funcionando mal en la selva. Tic estaba viviendo su primera crisis. Pulsó el botón del dispensador. No pasó nada. Lo pulsó de nuevo. Tampoco pasó nada. Realizó un diagnóstico. El mensaje de error era alegremente inútil. Se ha detectado humedad en el mecanismo de dispensación. Por favor, revise la unidad en un entorno con clima controlado. Esto es una selva, dijo Tic-Tic, sin dirigirse a nadie en particular. Todo es humedad. Probó sus raciones de reserva. Se suponía que estaban selladas en recipientes a prueba de humedad. Se suponía. Al parecer, la humedad de capa 7 tenía su propia opinión sobre lo que se consideraba a prueba de humedad. Las raciones habían alcanzado una consistencia que, siendo generosos, podría describirse como sopa biológica. Tic-Tic hizo lo que cualquier cadete bien entrenado haría. Presentó un informe del incidente y solicitó orientación al comando orbital. Threles recibió el informe con lo que equivalía a una mueca de disgusto. Informe al cadete Tic-Tic que no se autoriza la extracción anticipada por mal funcionamiento del equipo. Tiene raciones de emergencia para 7 días. Señor, esas son las raciones que se han deteriorado. Entonces debería haberlas comprobado durante la inspección previa al despliegue. Lo hizo, señor. Estaban selladas. Al parecer, la humedad aquí supera las especificaciones del contenedor. Thurles consultó los datos ambientales. 93% de humedad. Los contenedores estaban clasificados para un máximo del 90%. Alguien del departamento de compras iba a tener una conversación muy desagradable sobre los decimales. Mientras tanto, Jake había encendido un fuego. No con la fuente de calor de emergencia reglamentaria que funcionaba con pilas. No con un generador de plasma avanzado. Con un taladro de arco hecho con madera seca que había encontrado en un árbol hueco, utilizando el dorso de su cuchillo para tallar las piezas. La primera brasa brilló. Jake la transfirió con cuidado a un manojo de fibras vegetales secas que había recogido, sopló suavemente y observó cómo se encendía la llama. Ya está. Humanos, 1. Mundo mortal, 0. Ya había pescado 3 peces en el arroyo, utilizando una lanza que había tallado y endurecido en el fuego. Los peces parecían una mezcla entre una trucha y un puercoespín, a la que se le habían añadido dientes adicionales para intimidar. Jake los limpió con su cuchillo, los destripó y los colocó sobre rocas planas cerca del fuego para cocinarlos. Los sensores prismáticos detectaron el humo y la firma química de la combustión. Inmediatamente enviaron una alerta prioritaria al comando orbital. Se ha detectado un fuego incontrolado en el sector humano. Posible situación de emergencia. Threlis cambió a la transmisión visual de Jake. El humano estaba sentado con las piernas cruzadas junto a un pequeño fuego bien controlado, cocinando pescado, con un aspecto más relajado de lo que cabría esperar en un mundo mortal. Eso no es una emergencia, dijo Threlis lentamente. Eso es cocinar. ¿Cocinar? Cole sonó confundido. ¿Como la preparación térmica de materia orgánica para el consumo? Los humanos todavía hacen eso. Es primitivo. Señor, la base de datos dice que cocinar los alimentos aumenta la biodisponibilidad nutricional y elimina los patógenos. Es técnicamente más avanzado que los dispensadores de pasta. Threlis no respondió. Estaba demasiado ocupado observando a Jake comer pescado que, por derecho, debería haber sido tóxico, indigesto o, como mínimo, requerir un análisis de laboratorio antes de su consumo. El humano terminó su comida, apagó cuidadosamente el fuego con agua y tierra, y luego hizo algo que llamó la atención del cerebro terciario de Thruss. Jake se quedó muy quieto y se limitó a escuchar.
No estaba revisando el equipo. No estaba realizando escáneres. Estaba escuchando la selva. Después de unos 10 minutos, asintió con la cabeza y susurró. Bien, los grandes depredadores cazan al atardecer. El dosel se queda en silencio unos 20 minutos antes de que se muevan. Es bueno saberlo. Había aprendido el ritmo de la selva simplemente prestando atención. Mientras tanto, Tic-Tic miraba fijamente sus raciones arruinadas y calculaba su déficit calórico con creciente alarma. Esto no es óptimo. Esto es muy poco óptimo. Prism lo estaba manejando mejor, ya que podían realizar la fotosíntesis, pero incluso ellos comenzaban a preguntarse si tal vez el kit de regulación tenía algunos defectos de diseño. La noche cayó sobre capa 7 como un martillo. La temperatura bajó 15 de grados de Celsius en 20 minutos. Extraños sonidos resonaban en la oscuridad. Las cosas aullaban. Las cosas gritaban. Las cosas emitían sonidos que aún no tenían nombre, pero que probablemente significaban «tengo hambre y tú estás hecho de carne». Tic activó su sistema de defensa perimetral y se acurrucó en su refugio, tratando de no pensar en la comida. Prism entró en un estado meditativo de bajo consumo y su forma cristalina se atenuó para conservar energía. Jake añadió unas cuantas ramas más a su estructura inclinada, comprobó que su cuchillo estuviera al alcance de la mano y se fue a dormir con la confianza de alguien cuyos antepasados habían estado haciendo exactamente lo mismo durante cientos de miles de años. En órbita, Trellis observaba los 3 monitores de signos vitales. Las hormonas del estrés de los alienígenas estaban elevadas. Sus frecuencias cardíacas eran altas. Sus patrones de consumo de recursos sugerían ansiedad. Las lecturas del humano parecían indicar que estaba disfrutando de un día de spa. «Llame a Thurlis», dijo en voz baja. «Sí, señor. Saca la clasificación medioambiental de la Tierra». Un momento después, aparecieron los datos. Thurlis los leyó en silencio. La Tierra estaba clasificada como un mundo mortal. Clase 7, igual que capa 7. Gravedad ligeramente superior al estándar galáctico. Megapa peligroso. Patrones climáticos extremos. Especies vegetales tóxicas. Depredadores con sofisticadas estrategias de caza. Los humanos no habían sido entrenados para esto, habían sido forjados por ello. «Oh», dijo Thrus, y su unidad traductora emitió un sonido que nunca antes había hecho. Era el sonido de alguien que se daba cuenta de que podía haber malinterpretado dramáticamente algo importante. El tercer día llegó con el tipo de mañana que te hace recordar por qué algunos planetas se llaman mundos de muerte. La humedad había aumentado de alguna manera, lo que no debería haber sido físicamente posible, pero a capa 7 no le importaba el título en física de nadie. El aire era tan denso que prácticamente se podía nadar en él. Tic, tic no estaba bien. Sus 47 artículos reglamentarios se habían reducido a quizás 32 piezas funcionales. El generador del refugio parpadeaba intermitentemente. Su analizador atmosférico había dejado de funcionar por completo y ahora solo mostraba un icono giratorio de carga que parecía profundamente filosófico. Y tenía hambre. Una hambre increíble. Se suponía que la pasta nutricional de emergencia duraría 7 días, pero el dispensador había sido diseñado por alguien que, al parecer, pensaba que una emergencia significaba unas condiciones de laboratorio cómodas. Había conseguido obtener quizás el 30% de las calorías necesarias durante los últimos 2 días. Sus ojos compuestos empezaban a ver doble, lo que era realmente problemático cuando ya se tenían 17 lentes por ojo. Pris se las arreglaba mejor gracias a la fotosíntesis, pero incluso ellos estaban empezando a preocuparse. Sus reservas de energía eran menores de lo esperado, porque la espesa copa de capa 7 filtraba más luz solar de lo que sugerían los datos de la sesión informativa. Al parecer, el equipo de investigación había tomado sus lecturas durante la estación seca. Esta no era la estación seca. Jake, por su parte, había prosperado. Su campamento ahora incluía un ahumadero donde conservaba el pescado sobrante, un sistema de recogida de agua que utilizaba esas hojas cerosas para canalizar el rocío de la mañana hacia sus recipientes de bambú,
e incluso había construido una pequeña silla con ramas porque la comodidad era importante. Había explorado un radio de 2 kilómetros alrededor de su campamento, memorizado todos los senderos de caza, todas las fuentes de agua, todas las plantas que parecían comestibles y varias que definitivamente no lo eran. También había notado algo que los demás no habían visto. La fauna salvaje tenía patrones. Los merodeadores de la cordillera, esos megaosos, el comandante había mencionado que tenían territorios. Marcaban los árboles con marcas de garras que llegaban hasta unos 3 metros. Jake había encontrado 5 marcadores de territorio distintos, lo que significaba que probablemente había 5 merodeadores diferentes en este valle, y uno de ellos se dirigía hacia el campamento de Tic Tic. Jake vio las señales primero. Las criaturas más pequeñas se habían callado en una dirección específica. Los pájaros, o lo que se consideraba pájaros en capa 7, habían dejado de cantar. Había un olor en el viento, almizclado y penetrante, como el de un perro mojado mezclado con sangre. Cogió su cuchillo y empezó a correr. En órbita, Trellis estaba realizando su comprobación rutinaria cuando la alarma empezó a sonar en su consola. Cole, ¿qué estoy viendo? Un gran depredador, señor. La firma biológica coincide con la de un merodeador de las crestas de capa 7. Se dirige hacia la posición del cadete Tic-Tic. Trellis activó la transmisión de imágenes. La criatura era enorme. Fácilmente medía 4 metros de altura hasta los hombros y tenía 6 patas que terminaban en garras diseñadas por el ingeniero más furioso de la evolución. Su piel estaba blindada con placas que probablemente habían resistido todo lo que la selva podía lanzarle, y parecía hambrienta. Alerta al cadete Tick. Tick inmediatamente. Activa los protocolos de extracción de emergencia, pero Tick Tick ya lo había visto. Sus sensores perimetrales finalmente habían hecho su trabajo, emitiendo una advertencia que hizo que su ritmo cardíaco entrara en lo que su especie llamaba modo de pánico por muerte inminente. Hizo exactamente lo que decía el manual. Activó su baliza de emergencia, se encerró dentro de su cúpula de refugio y se acurrucó en el centro, esperando que el campo de fuerza aguantara. El merodeador se acercó al campamento con la confianza despreocupada de alguien que nunca había perdido una pelea. Olfateó el campo de fuerza, inclinó su enorme cabeza y luego hizo algo que los diseñadores del generador del refugio aparentemente nunca habían considerado. Comenzó a excavar debajo de él. No, 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 no. Tick, tick, chittered, observando cómo la tierra salía disparada, mientras las garras de la criatura excavaban una zanja con aterradora eficiencia. El manual no cubría esto. El manual específicamente no cubría esto. La cabeza del merodeador apareció bajo el borde del campo de fuerza. Sus ojos, los 6, se fijaron en Tick. Tick, su boca se abrió, revelando unos dientes que hacían parecer que los tiburones tenían problemas dentales. Trellis gritaba en su calma. Cápsula de extracción desplegada. Tiempo estimado de llegada. 4 minutos. Cadete Tick, Tick, mantén la calma. Y entonces llegó Jake. No se anunció. No gritó un grito de guerra. Simplemente apareció en el borde del claro, evaluó la situación en unos 2 segundos y tomó una decisión que le habría valido un consejo de guerra en cualquier organización militar sensata. Cogió una piedra y se la lanzó a la cabeza del merodeador. Rebotó en su piel blindada con un sonido similar al de golpear un tanque. El merodeador sacó la cabeza de debajo del campo de fuerza y volvió sus 6 ojos hacia esta nueva molestia, mucho más pequeña. Sí, eso es, dijo Jake, con voz firme a pesar de que se enfrentaba a algo que podía tragarlo entero. Por aquí, feo. Vamos, rugió el merodeador. El sonido dolía físicamente, un rugido grave que hacía que tus órganos internos recordaran que eran mortales. Cargó contra él. Jake corrió, pero no para alejarse. Ese fue el detalle clave que hizo que los cerebros primario y secundario de Trellis sufrieran ataques de pánico simultáneos. El humano corrió en paralelo a la embestida y luego giró bruscamente a la izquierda, alejando al merodeador del campamento de Tic-Tics y llevándolo hacia una zona densa de la selva. ¿Qué está haciendo?, susurró Trellis.
Señor, creo que lo está lastimando. Jake lo estaba lastimando sin duda alguna. Había pasado 2 días aprendiendo sobre esta selva y sabía algo que el merodeador no sabía. Había una enorme zona de árboles caídos a unos 60 metros más adelante. Una maraña de árboles caídos que creaba un laberinto natural. Corrió hacia ella, con el merodeador acortando la distancia detrás de él a una velocidad aterradora. Se zambulló en la zona de árboles caídos, y su flexibilidad humana le permitió colarse por huecos por los que el merodeador no podía seguirle. La criatura se estrelló contra los árboles caídos, rugiendo de frustración, tratando de encontrar un camino. Jake aprovechó el tiempo para trepar con las manos, utilizando su cuchillo para agarrarse y tirar cuando la corteza era demasiado lisa. Escaló uno de los árboles muertos hasta que estuvo a unos 5 metros de altura. El merodeador lo vio y también comenzó a escalar, porque aparentemente la evolución les había dado a estas cosas absolutamente todas las ventajas y ninguna debilidad, excepto una. Jake había notado algo durante sus exploraciones. Los árboles del Cap 7 tenían una enredadera parásita que crecía entre la corteza y la madera. Cuando el árbol moría, la enredadera se secaba, pero permanecía en su lugar, lo que hacía que la corteza estuviera increíblemente suelta. Las garras del merodeador se clavaron en el tronco del árbol. La corteza aguantó exactamente 3 segundos y luego se separó de la madera en grandes láminas. La criatura cayó, rodando hacia atrás sobre los árboles caídos con un impacto que sonó como si alguien hubiera dejado caer un coche. No estaba herida, gracias a su piel blindada, pero estaba desorientada y muy enfadada. Jake no intentó luchar contra ella. Hizo algo más inteligente. Se movió al lado opuesto de los árboles caídos y empezó a hacer ruido, golpeando su cuchillo contra un tronco. El merodeador Tengo de sobra. En órbita, Trellis miró fijamente sus pantallas. Sacó las lecturas biológicas del humano del encuentro. Frecuencia cardíaca elevada, sí, pero nada extremo. Hormonas del estrés presentes, pero controladas. El humano se había enfrentado a un depredador alfa con nada más que un cuchillo y su comprensión del entorno, y su cuerpo había respondido como si fuera un martes cualquiera, porque para los humanos probablemente lo era. El traductor de Trellis volvió a emitir ese sonido de suspiro, pero esta vez sonaba menos a frustración y más a respeto. Esa noche, ocurrió algo sin precedentes en la historia del programa de exámenes del Cuerpo de Supervivencia Galáctica. Los cadetes tuvieron una reunión alrededor de una fogata. Bueno, Jake tuvo una fogata. Los demás simplemente aparecieron. Tick llegó primero, arrastrando lo que quedaba de sus 47 artículos reglamentarios. La mayoría de ellos eran ahora costosos pisapapeles. Los dejó cerca del cobertizo de Jake y se quedó allí de pie, con todas sus piernas temblando ligeramente por el cansancio y el hambre. «Siéntate antes de que te caigas», dijo Jake, señalando un tronco que había colocado junto al fuego. «El pescado está casi listo». Tick se sentó. Observó las llamas con sus ojos compuestos, probablemente haciendo cálculos sobre la eficiencia térmica y las proporciones de combustión, porque eso es lo que hacía su especie cuando se enfrentaba a cualquier cosa, literalmente. Prism llegó 20 minutos más tarde. Su forma cristalina captaba la luz del fuego y la dispersaba en una docena de colores. Habían reducido su consumo de energía al mínimo, moviéndose lentamente para conservar los recursos. «Espero no estar molestando». «Cuantos más, mejor», dijo Jake. «Aunque para ser sincero no tengo ni idea de si ustedes pueden comer pescado». «Yo no puedo», admitió Prism, «pero agradecería el calor. Mis sistemas de regulación térmica no funcionan de manera óptima con esta humedad». «Siéntate donde quieras». Durante un rato, nadie habló. Jake terminó de cocinar el pescado. Le dio 2 a Tick, que los devoró con la desesperación de alguien que había estado viviendo con raciones del 30% durante 3 días y se limitó a cuidar el fuego. La selva emitía sus sonidos nocturnos a su alrededor, pero allí, en el círculo de luz del fuego, se sentían casi a salvo. Finalmente, Tick rompió el silencio. «No te entiendo, humano. Es lógico. Yo tampoco me entiendo la mitad de las veces. No, quiero decir,
Tic señaló con uno de sus apéndices superiores el campamento, el fuego, el cobertizo. Trajiste una herramienta. Una. Yo traje 47 diseñadas por las mentes científicas más brillantes de la galaxia, probadas durante 3 siglos. Y tú estás prosperando mientras yo casi muero hoy. Jake hurgó en el fuego con un palo. ¿Quieres la respuesta sincera o la respuesta que no te hará sentir mal? Quiero entender. De acuerdo. Jake se recostó, mirando las estrellas alienígenas a través del dosel. Esto es lo que pasa con los humanos. No somos la especie más fuerte. No somos los más rápidos. No tenemos armadura natural, ni garras, ni la capacidad de fotosintetizar. Lo que tenemos es esto. Se tocó la sien. La capacidad de analizar cualquier situación y resolverla. Reconocimiento de patrones, sugirió Prism en voz baja. Más que eso, adaptación. Mi especie pasó 300.000 años en un planeta que intentaba activamente matarnos. Edades de hielo, sequías, depredadores que hacían que ese merodeador de la cresta pareciera un cachorro. Sobrevivimos porque aprendimos a usar todo. Una roca afilada se convierte en un cuchillo. Un cuchillo se convierte en una lanza. Una lanza se convierte en una caña de pescar. El fuego nos mantiene calientes, cocina nuestra comida, ahuyenta a los depredadores, purifica el agua y sirve para pedir ayuda. Una herramienta, infinitas aplicaciones. Tic. Tic chasqueó las mandíbulas pensativamente. Pero el equipo reglamentario está diseñado para esas mismas aplicaciones. Sí, y ese es el problema. Tu equipo está diseñado para soluciones específicas a problemas específicos. ¿Qué pasa cuando te encuentras con un problema que los diseñadores no previeron? El equipo falla, dijo Tic Tic en voz baja. Exactamente. Pero un cuchillo no falla porque no intenta ser inteligente. Es solo un filo afilado. Lo que hago con ese filo afilado, ahí es donde entra en juego la inteligencia. Aquí arriba. Se volvió a dar un golpecito en la cabeza. Tu gente diseñó la inteligencia en las herramientas. Mi gente mantuvo la inteligencia en el cerebro e hizo que las herramientas fueran sencillas. La estructura cristalina del prisma sonó suavemente, el equivalente a una risa en su especie. Nos preparamos específicamente para capa 7. Vosotros os preparasteis para cualquier cosa en general. Ahora lo estáis entendiendo. Jake echó otra rama al fuego. ¿Sabéis cuál es la verdadera diferencia? Vosotros pensabais que esto era una prueba que había que superar. Yo lo veía como un lugar donde vivir. Las pruebas tienen respuestas correctas e incorrectas. La vida solo tiene lo que funciona y lo que no. ¿Por eso dedicasteis tiempo a explorar en lugar de fortificar? Preguntó Prism. Sí, no se puede fortificar contra todo. Pero si conozco el terreno, sé dónde están las fuentes de agua, sé qué plantas son útiles y qué animales debo evitar, entonces no me defiendo del entorno. Formo parte de él. Hoy no luché contra ese merodeador porque no soy estúpido. No puedo ganar esa lucha. Pero conocía el terreno mejor que él, así que lo aproveché. Tic-Tic se quedó en silencio durante un largo rato. Mi especie construyó toda nuestra civilización sobre el principio de que una preparación adecuada previene los problemas. Tenemos protocolos para todo. Nos ha servido bien durante millones de años. Y eso es genial cuando estás en un entorno controlado, dijo Jake con suavidad. Pero la vida no es un entorno controlado. La vida es caos con pausas ocasionales para comer. Al universo no le importan tus protocolos. Así que, ¿qué hacemos? Era casi un susurro. Jake sonrió. Te adaptas. Mira, ya lo estás haciendo. Viniste aquí en lugar de quedarte en tu campamento tratando de arreglar un equipo que no se puede arreglar. Eso es adaptación. Reconoces que mis métodos funcionan y viniste a aprender. Eso requirió valor, amigo mío. Vine porque me moría de hambre. La motivación es motivación. La aceptaré. Jake le entregó otro pescado. Esto es lo que aprendí al crecer. Mi abuelo solía llevarme de acampada a lugares que hacen que esto parezca agradable. Me decía, Jake, puedes llevar 100 libras de equipo y morir, o puedes llevar 10 libras de conocimiento y prosperar. El equipo nunca fue lo importante. El cuchillo no es mágico.
Es solo acero. Lo que importa es saber qué hacer con él. La forma del prisma parpadeó con luz interna. En mi mundo tenemos un dicho. Un cristal que crece en condiciones perfectas es hermoso, pero frágil. Un cristal que crece en condiciones difíciles tiene imperfecciones, pero es irrompible. Estoy empezando a entender lo que significa. Tu mundo parece muy sabio, pero aún así creamos un kit de supervivencia con 47 artículos que fallan con la humedad. Jake se rió. Un sonido genuino que resonó en la selva. Sí, bueno, nadie es perfecto. Pero hay un secreto. La mitad de la historia de la supervivencia humana es solo una larga serie de errores de los que hemos aprendido. No nos hemos vuelto buenos en esto porque tengamos talento natural. Nos hemos vuelto buenos porque hemos fracasado tantas veces que se nos han acabado las formas de fracasar. Tic hizo clic con sus mandíbulas en lo que era la versión de su especie de diversión. Eso es quizás lo más honesto que nadie me ha dicho nunca. Lo intento. Jake se levantó y se estiró. Mirad, ¿queréis saber el verdadero secreto? El auténtico, sin bromas. Esto es lo que hace diferente a los humanos. Ambos alienígenas se inclinaron hacia adelante. No nos importa tener miedo. Ese merodeador de hoy me ha dado un susto de muerte. No soy un guerrero intrépido. Solo soy un tipo que sabe que tener miedo es información. Me dice que algo es peligroso. Pero tener miedo y quedarse paralizado no es lo mismo. El miedo te mantiene alerta, te hace pensar, te hace creativo. Vuestros protocolos intentan eliminar el miedo estableciendo un procedimiento para todo. Pero a veces el miedo es la respuesta adecuada. Y el truco está en utilizarlo en lugar de dejar que él te utilice a ti. Volvió a sentarse. Los dos vais a aprobar este examen. ¿Sabéis por qué? Porque estáis aquí aprendiendo, adaptándoos. Eso es la supervivencia. No se trata de tener el equipo adecuado o de seguir los pasos correctos. Se trata de estar dispuesto a cambiar de opinión cuando las pruebas indican que debes hacerlo. En órbita, Thurles escuchaba cada palabra a través de la transmisión de audio. Cole estaba a su lado, observando cómo las expresiones del comandante pasaban por unas 17 emociones diferentes. Señor, ¿deberíamos incluir esta conversación en el registro oficial? Thurles permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. Cole, saca el manual de entrenamiento del Cuerpo de Supervivencia Galáctica. Todo. Las 6.000 páginas. Sí, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Porque creo que tenemos que reescribirlo. Todo. Señor. Thurles señaló la pantalla, donde 3 cadetes de 3 especies diferentes estaban sentados alrededor de una hoguera primitiva, compartiendo comida y conocimientos. Llevamos 3 siglos enseñando mal la supervivencia. Hemos estado enseñando el funcionamiento de los equipos cuando deberíamos haber enseñado la adaptación. Hemos estado enseñando protocolos cuando deberíamos haber enseñado principios. Hemos estado preparando a los cadetes para situaciones específicas cuando deberíamos haberlos preparado para la incertidumbre en sí misma. Eso es un cambio significativo en la doctrina, señor. Sí, lo es. Threlis tomó nota en su diario personal, y ya era hora. En la superficie, Jake le enseñaba a Tic a identificar qué plantas tenían raíces comestibles. Prism hacía preguntas sobre el manejo del fuego. El humano respondía a todo con paciencia, convirtiendo un mundo mortal en un aula. Una cosa más, dijo Jake mientras el fuego se apagaba. Ese cuchillo que traje lo tengo desde hace 15 años. Mi padre me lo regaló cuando cumplí 18 años. Me ha acompañado por 4 continentes, a través de desiertos, montañas y bosques. Podría haber traído una hoja nueva de alta tecnología, pero esta tiene historia, tiene significado. Y a veces, tener algo en lo que confías vale más que tener algo perfecto. Sacó el cuchillo y la luz del fuego se reflejó en el mango desgastado. Las herramientas son importantes, pero no tanto como la mano que las sostiene o la mente que las guía. Recuerda eso y sobrevivirás en cualquier lugar. Tic miró su montón de equipo reglamentario roto, luego el sencillo cuchillo y por último, al humano que le había salvado la vida con nada más que ese cuchillo y un profundo conocimiento de cómo funcionaban las cosas.
Creo, dijo lentamente, que me han educado incorrectamente en muchas cosas. Oye, bienvenido al club. Jake sonrió. Darte cuenta de que estabas equivocado es el primer paso para estar menos equivocado. A eso se le llama crecimiento. Los tres se sentaron allí mientras el fuego se reducía a brasas. Tres especies de tres mundos diferentes. Aprendiendo la lección más antigua del universo, que la supervivencia no dependía de las herramientas que llevabas, sino de la sabiduría para usar lo que tenías. Y en algún lugar de la órbita, un comandante que había construido toda su carrera sobre reglamentos y protocolos estaba teniendo el tipo de revelación que cambia civilizaciones. El día de la extracción llegó con una puntualidad anticlimática. La lanzadera de rescate descendió a través de la atmósfera de capa 7 exactamente a las 07:50 horas, hora galáctica estándar. Como los metodianos creían en los horarios, incluso cuando recogían a gente de mundos mortíferos, Tic-Tic esperaba en el punto de extracción designado, con un aspecto mucho menos brillante que cuando había llegado. Aproximadamente la mitad de sus 47 artículos reglamentarios estaban esparcidos por la selva en diversos estados de avería. Había aprendido a encender fuego. Podía identificar 3 plantas comestibles. Incluso había pescado algo parecido a un pez, aunque le había llevado 6 horas y se había caído 2 veces al arroyo. Prism estaba cerca, con su estructura cristalina mostrando pequeñas fracturas por el estrés térmico, pero por lo demás intacta. Habían pasado los últimos 4 días en lo que solo podía describirse como una transformación filosófica, meditando sobre la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Jake apareció el último, con aspecto de haber vuelto de vacaciones. Su ropa estaba limpia. Había descubierto qué plantas servían para hacer un jabón decente. Llevaba el pelo recogido con una cuerda de vid. De hecho, llevaba más cosas de las que tenía al llegar. Un bastón que había tallado, varias bolsas hechas con fibras vegetales tejidas y una colección de rocas interesantes que le parecían bonitas. La puerta de la lanzadera se abrió y el comandante Trellis bajó por la rampa. Llevaba los 4 brazos cruzados a la espalda, en postura de inspección formal. Su expresión era indescifrable, lo que para un emtodiano significaba que estaba experimentando al menos 6 emociones simultáneamente y no sabía cuál mostrar. «Cadetes», anunció. «Enhorabuena por haber sobrevivido al periodo de exámenes. Ahora se les evaluará en cuanto al cumplimiento de los protocolos, el mantenimiento del equipo y la adherencia a las directrices de seguridad establecidas». Tic-tics, la antena se le cayó. Había infringido aproximadamente 90 protocolos. Sin embargo, Trellis continuó, y algo en su tono hizo que todos prestaran atención. Las circunstancias han motivado una revisión de los criterios de evaluación. Cadete Tic-Tic. A pesar de los fallos en el equipo y las desviaciones del protocolo, demostró adaptabilidad y voluntad de aprender metodologías alternativas. Aprobado. Las mandíbulas de Tic-Tics se abrieron. Cadete Prism mantuvo con éxito las funciones básicas mientras exploraba técnicas de supervivencia complementarias. Aprobado. Prism emitió un suave sonido de sorpresa. Cadete Winters. Trellis se volvió hacia Jake y su unidad traductora emitió un sonido que sin duda nunca había emitido antes. Podría haber sido respeto. Llegaste con una herramienta y te marchaste con más conocimientos de los que el Cuerpo de Supervivencia Galáctica ha acumulado en 3 siglos. Salvaste la vida de un compañero cadete. Demostraste que la supervivencia no tiene que ver con el equipo, sino con la adaptación, la observación y la resolución creativa de problemas. Aprobado con nota. Jake sonrió. ¿Eso viene con un certificado o solo con el derecho a presumir? Viene con una petición. Trellis se acercó. ¿Qué le parecería rediseñar todo nuestro programa de entrenamiento, señor? Cole apareció desde la lanzadera, con aspecto confundido. El humano tiene razón. Hemos estado enseñando esto mal. A partir del próximo ciclo, se revisará el kit de supervivencia reglamentario. ¿A cuántos artículos, señor? Trellis miró a Jake, que se apoyaba en su bastón tallado a mano con esa insufrible confianza humana. ¿Cuántos artículos recomendaría, cadete Winters?
Jake fingió pensarlo. Bueno, yo diría que tres elementos absolutamente esenciales. Sin duda, un buen cuchillo, quizás algo de cordaje o paracord, porque es útil en cualquier situación. Y hizo una pausa para crear un efecto dramático. Jake metió la mano en una de sus bolsas de fibra vegetal y sacó un pequeño rollo de material plateado que definitivamente no había estado allí antes. Cinta adhesiva. El silencio fue profundo. ¿Tenía cinta adhesiva todo este tiempo? La voz de Tic Tic subió unas 3 octavas. Sí, estaba enrollada alrededor del mango del cuchillo. Pensé en guardarla para emergencias. Ya sabes, emergencias reales, no solo cosas normales del mundo de la muerte. La unidad traductora de Therelis volvió a emitir ese sonido, pero ahora era definitivamente una risa. Me hiciste creer que solo traías un cuchillo. Solo traje un cuchillo. La cinta adhesiva venía con el cuchillo. Técnicamente, sigue siendo un solo objeto. Esa es la lógica más humana que he encontrado jamás. Gracias. Lo intento. Jake enrolló el rollo de cinta adhesiva alrededor de un dedo. Pero en serio, comandante, ¿quieres saber qué debería haber en el kit de supervivencia? Objeto 1, algo afilado. Objeto 2, algo fuerte. Artículo 3, algo para encender fuego. Todo lo demás es solo creatividad, terquedad y el conocimiento para usarlos. Bueno, sí, pero no se puede meter el conocimiento en una caja. Esa es la cuestión. Trellis tomó nota en su bloc de datos con una mano, mientras las otras tres gesticulaban como hacía su especie cuando tenía una revelación. El nuevo manual de supervivencia será considerablemente más corto. ¿Cuánto más corto? Preguntó Cole nervioso. Página 1. Lleva un cuchillo. Página 2. Averígualo. Trellis miró a su asistente. Trabajaremos en la redacción. Mientras subían al transbordador, Tic Tic se acercó a Jake. ¿De verdad ayudarás a rediseñar el programa? Si me dejan, puede ser divertido enseñaros a ser debidamente paranoicos con la naturaleza. Creía que habías dicho que debíamos trabajar con la naturaleza, no contra ella. Sí, pero se puede trabajar con algo y seguir respetando que pueda devorarte. Se llama equilibrio. La forma cristalina de Prism sonó pensativa. Creo que voy a recomendar esta experiencia a toda mi especie. Nos hemos acostumbrado demasiado a los entornos artificiales. El transbordador despegó, dejando atrás capa 7. A través de la ventanilla, la selva se extendía en todas direcciones, hermosa y mortal, indiferente a las opiniones de las especies civilizadas sobre cómo debería funcionar la supervivencia. 3 meses después, el Cuerpo de Supervivencia Galáctica dio a conocer su nuevo programa de entrenamiento. El kit reglamentario ahora contenía 12 artículos en lugar de 47. El manual tenía 96 páginas en lugar de 6.000, y cada clase incluía ahora un módulo llamado Metodología de Adaptación Humana, impartido por un instructor que se presentó el primer día con nada más que un cuchillo y un rollo de cinta adhesiva, y la audacia de decir, vamos de acampada. Las inscripciones se triplicaron durante el primer año. Thurles escribió en su informe final, la doctrina anterior asumía que la supervivencia requería controlar el entorno. La metodología humana demuestra que la supervivencia requiere comprender el entorno. La diferencia es significativa. Recomiendo la integración completa de los principios adaptativos en todos los programas de seguridad galáctica. Y en la postdata, donde pensó que nadie lo leería, añadió, quizás hemos pasado demasiado tiempo tratando de eliminar el riesgo y no lo suficiente aprendiendo a bailar con él. Los humanos descubrieron esto hace milenios. Solo ahora lo estamos poniendo al día. Jake se quedó con el cuchillo, obviamente. También se quedó con la cinta adhesiva, de la que le quedaban exactamente 37 centímetros después de haberla usado para reparar su bota el sexto día. Cuando le preguntaron si volvería a hacer otro examen de supervivencia en Death World, solo sonrió y dijo, claro, siempre que me dejen traer mi cuchillo. ¿Solo el cuchillo? Preguntó el entrevistador. ¿Solo el cuchillo? Confirmó Jake. ¿Y si necesitas más? Entonces fabricaré más. Esa es la idea. Y en algún lugar de los archivos de la filosofía humana, entre la necesidad es la madre de la invención y
Si es estúpido pero funciona, no es estúpido, se encuentra la respuesta. Se añadió un nuevo proverbio. Dale a una especie 47 herramientas y sobrevivirá 7 días. Enséñale a una especie a pensar como un humano y sobrevivirá en cualquier lugar. La galaxia estaba aprendiendo poco a poco lo que la Tierra siempre había sabido. La mejor herramienta de supervivencia jamás inventada eran los 3 kilos de carne entre tus orejas que se negaban a rendirse. Todo lo demás era solo un extra.